Venía reflexionando sobre qué conversar hoy con ustedes y creo que vale la pena y amerita un poco referirse a este escándalo del caso Metástasis a propósito de la vinculación que con este caso ha tenido un sector de la prensa. Y la verdad es que en los días anteriores me parece que no había tocado este tema por un asunto esencial, porque creo que el caso Metástasis, la opinión pública lo está manejando eh, a su antojo, y dependiendo del cristal con que se mire este famoso caso, están abordándolo para golpear a unos, evitando que ese coletazo le pegue a otros. Y acá yo sí, antes de referirme al tema este que les invitaba a reflexionar conmigo y que obviamente les voy a leer muy atento a sus comentarios, que suman por supuesto también para la opinión de uno. A veces coincidimos, otras veces no, a veces un poco, a veces no tanto, pero siempre será importante también conocer su opinión con respecto de esto. Pero acá, de entrada, y por eso durante los días anteriores, refiriéndome a este caso, yo quería hacer hincapié y llamarles a ustedes a esa reflexión de que en realidad lo que este caso Metástasis nos ha generado es un remesón como país, porque nos damos cuenta de que el narcotráfico ha penetrado, se ha infiltrado y hoy ocupa muchos espacios. eh, y creo que tiene mucho que ver también con lo permisivos que pudimos haber sido como país en general, ¿no? A pesar de que, digamos, habemos ciudadanos o gente que preferimos estar alejados de esa polémica y de ese tipo de ruido. A mí no me gustaría estar metido en la colada en la que están metidos un montón de gentes, a quienes les están tratando de sumar a todo este relajo y relato del caso Metástasis, ¿no? Pero por eso les decía que en días anteriores, digamos, el comentario estaba como más enfocado en llamarnos y llamarles a la reflexión sobre la gravedad del asunto, más allá de los nombres de quienes hoy son mencionados por los famosos chats y de quienes hoy son parte de la noticia. En realidad creo que la noticia y lo que debe generarnos mucha preocupación es justamente eso, que el narcotráfico, que el crimen organizado se ha infiltrado a todos los niveles, en la política, en la justicia, en la policía, en el periodismo, en el fútbol y en muchos otros espacios más. Y lo preocupante de todo eso es, bueno, ya pasó, ok, ahora qué vamos a hacer para revertir ese daño que como país, además con la permisividad con la que actuaron, sobre todo los últimos dos gobiernos y más todavía el de Guillermo Lasso, que es donde prácticamente la propia fuerza pública actuó como cómplice de estos criminales. La pregunta es cómo vamos a recomponer, cómo vamos a curarnos como país de todo esto que nos ha dejado Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, para mí, en realidad, era mucho más importante llamarles a la reflexión sobre aquello. La semana pasada, por ejemplo, hacíamos énfasis en esta noticia de que desde el ECU 911, durante el gobierno de Lasso, se hacía seguimiento de un candidato presidencial, en ese entonces asambleísta, Fernando Villavicencio, por pedido de Leandro Norero. El ECU 911 en el gobierno de Lasso estuvo al servicio de un criminal. Y creo que sobre esas cosas que son temas de fondo y que son súper preocupantes, es sobre lo que hay que reflexionar de manera primigenia, ¿no? Ahora, lo que ha pasado con un periodista, con un medio de comunicación, con respecto de
el caso Metástasis. Me parece que es interesante, al menos el hecho de que Boscan reconozca que los chats son reales y sin desearle ningún tipo de mal, ¿no? Además, yo no voy a caer al nivel de ellos que se la han pasado insultándome o publicando incluso noticias falsas cuando eran utilitarios a María Paula Romo y ella desde el Ministerio del Interior les compartía memes a Vivanco y a Boscan, ellos los publicaban de cosas que eran absolutamente falsas y mentiras, ¿no? Como que yo manejo un troll center, por ejemplo, y este par de sujetos publicaban esas tonterías. Pero sí me sorprende, por ejemplo, que sobre la base de esos chats de Norero y de Boscan, sobre los cuales él ha reconocido que son reales, no se le haya pedido el teléfono a él para cotejar justamente dichos mensajes. O que haya otras personas, otros personajes que han sido mencionados en los denominados chats y que no formen parte de la investigación. Por eso me da la impresión, lo que les decía hace un momento, de que la opinión pública está acomodando este caso de acuerdo a los personajes que son mencionados. Entonces, si es mencionado un personaje de la Revolución Ciudadana, ya sea Ronnie Aliaga o la señora Vargas, que es la alcaldesa de Simón Bolívar, hay que magnificar el hecho. Hay que sobredimensionar el hecho. Pero si es mencionado Diego Ordóñez, que era secretario de Seguridad del gobierno de Lasso, quien además le ofrecía tratos preferenciales a Norero, resulta que ahí lo mejor es hacerse loco, no decir nada o finalmente quedarte callado. Entonces ahora me da la impresión, además, esto nos pueden... Capaz alguno de ustedes lo va a tomar como una especie o suerte de defensa, Boscan. No es así, más bien es una crítica al sector este de la comunicación, que antes era de los que iban a los mismos cócteles que la Posta, pero que ahora han decidido darles la espalda. Muchos de ellos amigos de Vivanco y de Boscan hoy les han soltado la mano y forman parte de todo ese aparato mediático que les está linchando permanentemente. Yo no sé si Boscan y Vivanco eran amigos de Norero, ni sé quiénes son sus amigos, sus enemigos, no sé ni me interesa. Lo real y lo que existe es el famoso intercambio de mensajes entre el periodista y este criminal. En un principio ha dicho que para obtener información había que acercarse a la fuente y después, y a partir de ahí, este sector de la opinión pública le ha linchado diciendo que el trato era demasiado amable, que era más que de un amigo, ¿no? Cuando te tratas de ñaño con una persona, digamos, tiene que haber un grado, un nivel de confianza muy cercano, ¿no? Pero a ver, a mí me da la impresión de que sectores muy poderosos de la política, de la economía, de la comunicación también, por supuesto, hoy se las están cobrando a Boscan y a la Posta porque ellos mismos se han atribuido, y hay quienes les atribuyen también, por cierto, la caída del gobierno de Lasso. Como que si detrás, digamos, no hubiese existido jamás el trabajo de la Asamblea, la iniciativa de llevarle a juicio político a este que fue indudablemente un gobernante y un presidente absolutamente incompetente, torpe, malo, ineficiente, perverso en algunos casos, porque si el país está enfrentando la crisis de inseguridad y de violencia que hoy enfrenta, en buena medida es porque tuvimos precisamente un presidente como Lasso. Nunca asumió el rol, nunca lideró un gobierno. Se ponía unas gorras ridículas con bordados dorados para pretender parecer autoridad cuando nunca fue autoridad, fue un presidente bastante papanatas y mediocre. Pero hay quienes le atribuyen a la Posta y a Boscan la caída de Lasso. Y me da la impresión a mí de que todo lo que está pasando hoy con estos señores tiene que ver con esa suerte de vendetta que se les están cobrando por haber publicado la información
del denominado caso Gran Padrino, caso Encuentro, como lo bautizó después la Fiscalía, y que es un caso sobre el cual habría que insistir y preguntarle a la Fiscalía cuánto está avanzando, cuánto ha avanzado, o si con el caso Metástasis nosotros vamos a desviar la mirada, vamos a hablar mucho de los chats de Boscán y de Norero, y nos vamos a olvidar de Cherres, de Danilo Carrera, de las aduanas, del Ministerio de Agricultura, del incremento de cupos para la exportación, de la salida de toneladas de droga desde los puertos, principales puertos del país, hacia Europa, de los albaneses. Todo eso parecería que ya es una cosa del pasado, que además ocurrió no hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, hace menos de un año. Parecería que ocurrió hace 20 años y que hoy todo de lo que se habla y se debe hablar es del caso Metástasis y de la supuesta relación de un periodista con un delincuente. Y nos olvidamos de absolutamente todo lo que les acabo de mencionar yo. Y creo que hay preguntas además que son súper válidas, como la que plantea Dina Borja, coincido totalmente. Porque sobre el caso Metástasis, el gran detenido es el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que es entre otros tantos personajes que son nombrados en los famosos chats. Es uno de tantos, pero la pregunta es, ¿cuál es el capo de la mafia o el narcotraficante que movía todos estos hilos que hoy está detenido? Porque además, después de la muerte de Norero, alguien más debió quedarse a cargo de esa red criminal. ¿Quién era el segundo al mando de esta organización que lideraba Norero? Porque además, con estas organizaciones, si algo pasa, es eso. Es a rey muerto, rey puesto. Entonces, después de Norero, alguien más debió asumir ese rol. La pregunta es ¿quién? ¿O quiénes? Son dudas que las tienen ustedes y que yo las comparto y que son absolutamente legítimas. Después del famoso caso Metástasis, ya causó tanto revuelo, tanta polémica, etcétera. ¿Cuál es el gran capo de la mafia y del narcotráfico en Ecuador que fue preso por el caso Metástasis? Y yo insisto, por el caso Metástasis y por la supuesta relación de un periodista con un delincuente, nos estamos olvidando de todo lo demás. ¿Qué pasó? Ayer nomás. Es decir, la muerte de Cherres, gran amigo de la familia Lazo, no únicamente de Danilo Carrera, sino de la familia del presidente, ocurrió en marzo de este año. Y sobre eso, y no es solo la muerte, porque la muerte es consecuencia de muchas otras cosas. Sobre esas cosas, ¿qué? ¿Cuánto ha avanzado la justicia de este país investigando la relación, insisto, de Cherres con Danilo Carrera, con toda la familia de Lazo y a su vez con la mafia albanesa? ¿Cuánto? Y así como lo sucedido con Norero desató por lo visto una serie de crímenes, lo sucedido con Cherres me da la impresión de que también forma parte de un todo y que sobre ese todo este país no sabe nada. Porque el asesinato de Cherres y de las otras 3 personas que le acompañaban en la playa, donde pasaba feliz de la vida, supuestamente con el gobierno de Lazo y la policía sobre él, buscándole, y resulta que el tipo iba y venía de Guayaquil hacia la playa, con su novia, de 20 años, que la pasaba bomba, ¿no? Y se reía en las narices de todos nosotros. No solo Cherres, Lazo, con su gobierno, y su cuñado, se reían de todos nosotros. Y claro, nos endulzaban las cosas con los discursos cargados de adjetivos y de insultos de Cucalón, refiriéndose a Cherres, hasta que lo mataron. Y sobre la muerte de Cherres, ¿qué? Ya sabemos quién lo mandó a matar. Podemos presumir
todo lo que nosotros queramos sobre a quién le interesaba silenciar a Cherres. Que no hable. Y después están las muertes de un alcalde, de funcionarios municipales, de concejales, no solo de un cantón, de varios cantones, porque lo que ha sucedido en Durán también pasó en Esmeraldas, ha pasado en Quinindé, pasó en Manta, y después viene el asesinato de un candidato presidencial. Y todo lo que eso provocó y generó en el proceso electoral. Finalmente, no es un secreto ni para ustedes ni para mí que el triunfo de Noboa es también la consecuencia de todos estos hechos y acontecimientos que les acabo de relatar. Porque el asesinato de un candidato presidencial como Villavicencio alteró el escenario político indudablemente. No me lo estoy inventando yo ahora, eso lo han repetido cientos de veces muchísimos otros analistas políticos, investigadores, etcétera. Así que hoy me llama poderosamente la atención lo que yo les manifestaba hace un momento. Eso de que al periodista mencionado en estos chats hay mucha gente que hoy se ha encargado de cobrarle esa cuenta. Porque se atribuyen, como les digo, el haber tumbado al gobierno de Lasso. Detrás del gobierno de Lasso habían una cantidad inconmensurable de intereses económicos y políticos. Muchos intereses económicos y políticos. Y podríamos también conversar, debatir, opinar sobre los supuestos excesos del periodista al momento de acercarse en la búsqueda de información, como él justifica en un primer momento esa relación con Norero. Y después han querido incluso mezclar lo último que se ha revelado durante la semana anterior. Este asunto de que Norero, por pedido de un señor de apellido Jordán, que entiendo vive en Miami, estaba fraguando o estaba planificando el asesinato de periodistas. Hay un chat en donde este tipo Jordán le dice que hay que darles como un escarmiento a los periodistas de Teleamazonas, de Govisa, y mencionan un nombre de una señora Ortiz, que entiendo es periodista del Expreso. Pero finalmente eso nunca pasó. No atentaron ni contra la vida de ella ni contra la vida de los otros periodistas, en teoría, porque recordarán, y sí lo recordábamos nosotros con ustedes hace algunos días, cuando llegaron unos sobres bomba a algunas estaciones de televisión, algunos meses atrás, y que irresponsable y desaforadamente un sector de la prensa en ese momento, sin pruebas, sin nada más que no sea su sesgo y la bronca que le cargan a una corriente política, atribuye esos supuestos atentados justamente a un partido político. La pregunta es, a propósito de esto, porque veía como en una entrevista en un canal de televisión la semana anterior le decían a Boscan, mientras tú te tratabas de ñaño con Norero, Norero estaba planificando asesinar periodistas. La pregunta es, ¿Boscan sabía que Norero estaba planificando matar periodistas? Boscan era parte de la organización criminal de Norero. Podrá hacer todo lo que quiera Boscan, pero no creo que llegue a eso. Como para que ahora pretendan atribuirle aquello, ¿no? Mientras tú te ñañabas con Norero, el tipo estaba planificando matar periodistas. O sea, seguramente Boscan le habrá preguntado muchas cosas a Norero. O sea, el manejo de las cárceles, qué sé yo, para ese especial que publicó La Posta, que no me acuerdo ni cómo se llama.
Pero no creo que Norero le haya dicho a Boscan, y verás, estoy pensando matar a uno de tus colegas, ¿no? Y les insisto, esto no es una defensa, pero sí me parece que es el tratar de entender estas posturas tan radicales que han adoptado ciertos sectores de la opinión pública, que antes eran muy cercanos a la posta y que hoy se están encargando de lincharles todos los días. Y me da la impresión que ese linchamiento podría parar, quién sabe, el momento en que la posta nuevamente se alinee a la corriente que lidera Fundamedios o que lideran los grandes medios de este país, que es no necesariamente el buen periodismo, sino el periodismo anticorreísta. Punto. Esa impresión me deja a mí este caso. Capaz y me equivoco, sobre todo en la última parte. Capaz, pero es una impresión. Habrá que ver cuánto le cuesta, o si están decididos, quienes hoy son linchados por el aparato mediático del cual formaron parte alguna vez y con el cual lincharon a muchas otras personas y con el cual destrozaron honras, carreras, en algunos casos hasta vidas. Ellos formaron parte de todo ese aparato mediático que persiguió, que denostó gente, que les llamaban terrorista a Leonidas Issa, que en un programa de televisión incluso les llegaron a decir cabrón a Leonidas Issa. Esos formaron parte de todo ese aparato. Entonces seguramente lo que estarán pensando en este momento quienes permanentemente les están linchando es hacerlo hasta que les terminen de doblegar y vuelvan a alinearse. Porque no les gusta pues que piensen diferente a ellos. Porque no les gusta que además gente que era de su mismo círculo empiece a razonar de una manera diferente. Seguramente están buscando eso, quebrarlos, moral, anímicamente, pero es solamente hasta que se alineen. Y habrá que ver si es que eso en algún momento llega a pasar, no lo sé, ni me importa tampoco, ¿no? Pero sí creo que deberían bajarle un poquito la mano. Porque finalmente, y esto sí, les repito, puede leerse o escucharse como una suerte de defensa a Boscan. Finalmente Boscan termina siendo un colega más de todos ustedes. En el caso de ustedes, de quienes lo están linchando todos los días, era incluso hasta su amigo. Y me parece que se están fijando en una de las cosas que creo yo menos importancia tiene de todo este relajo y todo este caso. Insisto, ¿por qué? Porque la opinión pública, en el caso Metástasis, como en muchos otros casos, siempre adopta o ajusta o acomoda los relatos de acuerdo a su conveniencia. Entonces ahora está lindísimo pues darle con todo a un periodista. Porque ese periodista ya no comparte la visión que trataron de imponer a la fuerza durante todos estos años desde los grandes medios de comunicación, con la cual, por cierto, coincidían pues al principio ellos y formaban parte además de esa estructura. Pero capaz y se agotó para ellos eso. Ya no resultaba incluso hasta negocio. Decir lo mismo y repetir lo mismo que los grandes medios de comunicación. Esos grandes medios de comunicación además que publican noticias a medias y que se hacen los locos, por ejemplo, cuando en los chats se le menciona a Diego Ordóñez. Así que
esto creo que también nos debería llamar profundamente a la atención a los ecuatorianos para entender que los medios de comunicación en este país durante los últimos años han jugado un rol muy político y que así como está malo, digamos, el hecho de que hoy se haya comprobado la cercanía, el trato tan amable, tan amistoso de un periodista con un delincuente, también está mal que hayan ese tipo de relaciones tan estrechas del periodismo con sectores que tienen profundos intereses políticos y económicos y que no miden las consecuencias con tal de lograr sus objetivos, por muy bajos y por muy perversos que puedan parecer estos objetivos. Hay sectores políticos y económicos con grandes intereses a los que les importa un comino la vida del resto de la gente con tal de concretar sus objetivos. Eso de que el fin justifica los medios. Y para eso también han usado periodistas y para eso también los periodistas han sido bastante útiles. Como aquel periodista, por ejemplo, que en una entrevista nunca le cuestionó a Lasso cuando Lasso dijo que para evitar que regrese Correa o para evitar el regreso del correísmo al poder había que quebrar económicamente al país. ¿Se acuerdan? Quebrar económicamente al país significa que miles de ecuatorianos iban a quedar en la calle, que probablemente cientos de empresas iban a cerrar sus puertas. Quebrar económicamente al país significa lo que estamos viviendo ahora. Pero lograron el objetivo, que era evitar el regreso de Correa y evitar el regreso del correísmo. Y para que se concreten esos objetivos, hubo periodistas como este que estuvo en esa entrevista con Lasso y que nunca le cuestionó aquella declaración. Cuando Lasso decía que Correa tenía por encima del un poquito más, le decía al periodista, 30% de simpatía o de intención de voto, y el periodista sorprendido, ¿no? Entonces ya, quitémonos la venda de los ojos y entendamos por fin que una parte de la responsabilidad de lo que hoy está viviendo el país, en términos generales, no solo de la situación económica, social, hablemos también de la inseguridad, de la violencia. Mucha responsabilidad recae sobre nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, sobre todo los que fueron útiles para este proceso de descalabro que ha vivido el país durante los últimos años. Así que les invito a eso, ¿no? A sacarnos la venda de los ojos, juntos. Y entender que no. ¿Quién fue? Era el periodista, el hombre de libros, era el de la entrevista con Lasso. Un radiodifusor que se retiró hace algunos meses, que tenía durante el gobierno de Moreno a uno de sus hijos en una de las embajadas trabajando, y que era parte también de los vacunados VIP. Ese es el periodista. Cuando Lasso decía, un poquito más, un poquito. Sí. 7:41. Un abrazo, profe.